Hola, yo soy Cintia, soy investigadora en el Instituto Karolinska en SciLife Lab en Estocolmo, Suecia. Estoy haciendo investigación sobre cómo se guarda la información en el genoma. Pues siempre he sido una persona muy curiosa desde que era niña. Siempre me fascinó cómo, por ejemplo, las salamandras pierden sus colitas o por qué, por ejemplo, hay orugas de tantos colores. Ese tipo de experiencias cuando era niña de verdad siempre me hicieron hacer mil preguntas que continuaron hasta que fui una adolescente, en donde me di cuenta que de verdad quería ser científica. Bueno, creo que siempre tuve la suerte de tener una familia que estaba muy abierta a la curiosidad y a hacer preguntas y de verdad a no decirte, esa pregunta es tonta. Mi papá siempre nos decía, no hay pregunta tonta, pregunta siempre, si tienes una duda, pregunta. Entonces, en base a eso, siempre crecimos con la idea de que nadie te puede juzgar de que eres tonto porque tienes una pregunta, ¿no? Entonces, el tener curiosidad para mí siempre fue algo muy natural y como parte, pensé que todas las personas eran curiosas. Esa fue mi manera de ver el mundo. Bueno, para mi familia siempre ha sido importante tener una educación. Entonces sí fue el tener una educación, pero también desde mi punto de vista no era posible tener una educación si no tienes el interés para poder estudiar. Entonces tienes que estudiar algo que te interese. No fue por eso que cambié el camino de mi educación hacia la biología molecular, porque eso era lo que me interesaba. Ahora, tener una maestría, un doctorado, era simplemente el camino que tenía que seguir para poder continuar haciendo esas preguntas y contestar las preguntas que me interesaba hacer en ese momento. En el momento en que empecé a hacer mi maestría, pues me interesaba muchísimo cómo se regenera el cerebro humano y fue por eso que empecé a estudiar la enfermedad de Alzheimer. Y estudiando eso, generé otras preguntas que me llevaron a hacer un doctorado al Instituto Karolinska, en donde había un grupo, el grupo de la doctora Lou Brundin, quien estudiaba la regeneración del cerebro adulto después de la enfermedad de la esclerosis múltiple. Y entonces para mí, desde el campo, desde toda mi vida, siempre me había interesado, por ejemplo, cómo se regeneran las salamandras y por qué nosotros no podemos regenerarnos. Entonces este grupo para mí era lo mejor porque podía continuar haciendo esas preguntas de cómo se regenera el cerebro humano. Y fue así que empecé a hacer mi doctorado para poder entender cómo es que podríamos generar nuevas células en nuestro cerebro después de que las hemos perdido por alguna enfermedad o por envejecimiento, como es en el caso de la enfermedad de Alzheimer. Claro que sí, porque todos me veían como alguien foráneo. Obviamente no soy de Estados Unidos, soy de México, entonces, pero me refiero desde el punto de conocimiento. Venía yo del campo de la neurociencia sin nada de conocimiento en la genética, más que un conocimiento básico. Entonces cuando trato de entrar a la genética, pues me siento a prueba a cada minuto, ¿no? Me aceptaron, tuve muchísima suerte de ser aceptada y de que los profesores creyeran en mí. Pero sí, fue difícil y todos los días sentía que tal vez no voy a lograrlo, tal vez te dan cuenta de que no tengo la menor idea de lo que está pasando. Todo el tiempo te sientes a prueba, ¿no? Porque no era mi campo, pero después de mucho trabajo y de no rendirme, pude demostrar que sí, que podía entender lo que estaba haciendo y que podía llevar el proyecto hacia tener éxito en el campo. No, pues claro, una de las cosas que hice durante los últimos 8 años en este proyecto del mamut, que bueno, creo que es interesante también comentarle a la audiencia que del cerebro a la genética, cuando empiezo a discutir este proyecto con mi profesor cuando estaba en Harvard,
estábamos hablando de cómo el genoma en nuestras células mide 2 metros de largo, como una cuerda de 2 metros de largo, pero está empaquetada en 10 micrómetros, que es más chiquito que la punta de uno de nuestros cabellos, el núcleo celular. Y esos 10 micrómetros empacando a los 2 metros de nuestro genoma generan una estructura tridimensional. Entonces teníamos la idea de que esa estructura tridimensional puede existir en un animal extinto. Y si existe, nos ayudaría a ensamblar el genoma de ese animal por primera vez. Y el ensamblar ese genoma nos daría muchísima información para poder entender cómo vivían esas especies, qué fue lo que las probablemente influenció su extinción y cómo podremos aprender del pasado para entender nuestro presente y proyectar un futuro en donde podemos conectar el pasado, nuestro presente y crear un futuro mejor. Entonces todo eso fue como wow para mí. Yo dije, yo tengo que trabajar en este proyecto. Y me dijeron muchas de las personas aquí con quienes hablé, vaya, esto es una locura, no va a funcionar nunca, no pierdas tu tiempo en esto. Pero había algo dentro de mí que me decía, creo que puede funcionar. Y empecé a hacer experimentos muy locos que variaron desde mi cena hasta animalitos que me encontraba muertos en el camino al trabajo, mi bolsa del trabajo que tenía un pedacito de piel. Todo eso lo secuencié y empecé a generar un montón de información que no necesariamente funcionó desde el principio. De hecho, yo creo que tuve 3 años de constantes fallas en donde ningún experimento funcionaba, ¿no? Hasta que de repente empezó a funcionar y todas esas fallas durante 3 años nos ayudaron muchísimo para poder entender qué es lo que podría funcionar si algún día llegáramos a tener una muestra de mamut en nuestras manos. Entonces, sin todas esas fallas no hubiéramos podido tener el éxito que tuvimos con este experimento. Pues yo creo que siempre es una energía que para mí tiene todo el poder desde la curiosidad, ¿no? Porque es una emoción el poder decir, bueno, esto no está funcionando, pero ¿qué pasa si hacemos esto o si hacemos lo otro, ¿no? Y tener esa energía, esa curiosidad de seguir haciendo preguntas y que te pueden llevar a no sabes dónde. No, yo estoy hablando desde mi hacer científico, pero creo que esto puede aplicar a cualquier campo en donde si no te está funcionando algo, a lo mejor puedes intentar una variación de lo que estás haciendo para que pueda ayudarte y puedas tener el éxito que necesitas tener en tu campo. Claro que sí, pues yo creo que simplemente ser abiertos a la curiosidad de nuestros alumnos o de la juventud, de nuestros hijos y fomentar esa curiosidad, no decir que hay preguntas tontas, estar abierto a todo tipo de preguntas, porque como lo decía ya uno de mis profesores y nuestros colaboradores, Peter Bullines en la Universidad de Houston, de Rice, él siempre, cuando teníamos una conversación entre todo nuestro equipo, todo tipo de preguntas son bienvenidas, ¿no? No hay pregunta tonta. Y una de esas preguntas, cuando estábamos pensando en por qué funcionó el experimento con el mamut, a Peter alguien dijo, es como la carne seca, como la cecina, ¿no? Y a alguien fuera de este equipo podría haberle parecido una analogía tonta, ¿no? Pero la realidad es que Peter dijo, en los 80s yo leí un artículo de comida, de preservación de comida, y hablaba cómo se seca la carne, que puede aplicarse también a los totopos de tortillas, y que de verdad tiene que ver con hasta raíces culturales de México o de otras culturas, ¿no? Entonces empezamos a hacer investigación en carne seca, en los totopos, y resulta que la estructura tridimensional del genoma, como la encontramos en el mamut, está preservada de la misma manera en la carne seca, en los totopos y en varias otras comidas, y es muy resistente, ¿no? Por eso es que se utiliza en la tecnología de la comida, porque preserva el sabor, preserva otro tipo de cualidades de la comida, pero también preserva el ADN. Y resulta que la carne del mamut con la que investigamos se preservó de esa misma manera, que es desde el punto de vista físico un cristal, y en el cristal
las moléculas se aprietan, están todas apretaditas y no se mueven. Y fue eso lo que permitió que esa célula que investigamos nosotros, esas células de ese pedacito de tejido, estuviese en ese estado de conservación que nos permitió sacar toda esa información genética de ese mamut, ¿no? Entonces, una pregunta que puede creerse tonta nunca lo es y puede dar como raíz a muchas nuevas ideas. Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad. Guanajuato, Gobierno de la Gente.